Alguien que sonríe frente a ti guarda un deseo oscuro, y mientras sigues ofreciendo ayuda creyendo que haces lo correcto, esa persona reza en silencio por verte caer, por verte rendido ante algo que ni siquiera provocaste. No hablo de un enemigo evidente, sino de alguien que se disfraza de calma, que celebra tus pequeños triunfos mientras dentro se quiebra de envidia, alguien que no soporta tu luz porque ilumina la sombra que ha querido ocultar. Lo percibes en gestos mínimos, en la manera en que cambia el tono cuando hablas de algo bueno, en los silencios que se vuelven incómodos cuando mencionas lo que te está saliendo bien, como si el éxito fuera una ofensa. Y sin embargo sigues ahí, sosteniendo vínculos que te drenan, sin sospechar que estás alimentando la raíz del propio desgaste, que te ha hecho dudar de ti mismo. Lo curioso es que no se trata solo de celos, sino de un deseo consciente de verte tropezar, una necesidad de equilibrar su frustración con tu pérdida, y lo hace disfrazando todo de normalidad, con frases que parecen cariño, pero que siempre te dejan con la sensación de haber hecho algo mal. Hay días en los que notas esa incomodidad después de cada encuentro, pero la ignoras porque no quieres pensar mal, porque parte de ti aún cree que la gente no puede ser tan calculadora, sin ver que ese pensamiento es justo lo que esa persona usa para acercarse. Cuando la confianza se da sin condiciones, el riesgo se multiplica, y eso es lo que está ocurriendo sin que lo veas del todo, aunque las señales sean claras y persistentes. Hay alguien en tu entorno que no celebra tu avance, sino que lo interpreta como una amenaza personal, y cada favor que le haces, cada gesto amable, se convierte en un arma que termina apuntando hacia ti. Cuando notas que alguien finge cariño solo para controlar tu brillo, comenta: la caída no es mía, deja tu me gusta y quédate, porque lo próximo que voy a mostrarte es la parte más potente de toda esta historia. No es casualidad que últimamente te cueste concentrarte, que duermas con pensamientos que no son tuyos, como si algo invisible se filtrara en tus días, drenando energía sin razón aparente. No es cansancio físico, es un desgaste emocional que proviene de un vínculo contaminado, uno que se mantiene porque crees que soltarlo sería injusto o cruel, y eso te consume lentamente. Pero lo más peligroso es que esa compasión tuya ha sido leída como debilidad, y esa persona la usa para asegurarse de que sigas ahí, disponible, confiando. Mientras sigas creyendo que todo se arregla con paciencia, seguirá ganando terreno sin mover un dedo, porque no es un castigo, es una lección que está tomando forma, y cuanto más tardes en reconocerla, más caro será el aprendizaje. Lo inquietante de todo esto es que los hechos no son tan obvios, porque no hay traiciones abiertas ni discusiones directas, todo ocurre en el terreno de lo sutil, donde una palabra mal dicha pesa más que un grito. A veces sientes que exageras, pero esa voz que intenta convencerte de que no pasa nada, es la misma que te aleja de tu instinto, el único que ha estado señalando esta incoherencia desde hace tiempo. Hay algo que todavía no has visto, y es la intención real detrás de los gestos repetidos, la necesidad constante de saber en qué punto estás, qué haces, con quién hablas, aunque se disfrace de simple curiosidad. Acaba de mostrarse la carta del juicio silente, y no hay carta más directa para describir lo que está ocurriendo, ya que esta carta me habla de una decisión que se ha tomado en secreto, una resolución ajena que afecta directamente tu camino sin que hayas sido consultado. Indica también la presencia de alguien que observa tus movimientos para ajustar los suyos, esperando un error que confirme su versión de los hechos, y es una carta que no castiga, pero advierte, y cuando aparece aquí, me muestra que todavía estás dando espacio a quien solo quiere ver tu caída. No lo hace con acciones visibles, lo hace con omisiones, con silencios, con pequeñas dudas que introduce, para que te cuestiones cosas que antes eran evidentes y claras en tu mente. Lo que más duele es que esta influencia no viene de un lugar lejano, sino de alguien que compartió contigo momentos de confianza real, que conoció tus vulnerabilidades y ahora las usa como guía para moverte emocionalmente. Es alguien que sabe exactamente qué decir para que cedas, para que te sientas culpable, y lo hace con precisión quirúrgica, pero no se trata de venganza, sino de control emocional, de un vínculo que se sostiene por el desequilibrio que produce. Y lo más peligroso es que sin darte cuenta, has estado reparando las grietas que esa persona provoca, como si fueras responsable de mantener en pie una estructura que ya no tiene sentido. Mientras lo haces, tu energía se dispersa y tus objetivos se nublan. Si sabes lo que duele descubrir una traición silenciosa, escribe en comentarios: ya no juego limpio, suscríbete ahora y no te vayas, porque lo que voy a revelar después de esto te dejará sin aliento. En este punto,
La carta del manto quebrado se hace presente, y me estremece verla junto a la anterior, porque juntas indican una alianza rota que todavía aparenta seguir en pie. Lo que parecía apoyo es ahora el origen de un sabotaje emocional, sutil pero constante, como una corriente que erosiona lentamente la base de tu confianza. Y esta carta trae una advertencia clara: la máscara se va a caer, pero solo si permites que lo no dicho salga a la luz. No puedes seguir actuando como si no sintieras la tensión, porque cada día que lo haces, el vínculo se refuerza en su forma más desequilibrada, y la energía que das no regresa, y el vacío que deja se disfraza de cansancio o apatía, pero su origen es relacional, no interno. Quizás ya lo notaste cuando esa persona reaccionó con frialdad ante algo importante para ti, o cuando sus consejos parecieron más un freno que un apoyo, pero tal vez creíste que era simple malentendido, aunque la repetición de esos gestos demuestra que hay una intención más profunda. Cuando alguien desea verte caer, no lo hace de golpe, lo hace poco a poco, asegurándose de que seas tú quien provoque tu propia caída, y esa es la trampa más peligrosa, porque terminas dudando de ti mismo y justificando lo injustificable. Y aunque la evidencia se acumula, hay una parte de ti que aún quiere creer que todo puede arreglarse, que con tiempo o comprensión se resolverá, sin ver que eso solo retrasa lo inevitable. Cuando necesitas desconectar de todo, ¿eres más de perderte en la naturaleza, o de encerrarte con tus pensamientos hasta que pase? Dime, quiero saber cómo se esconde tu calma cuando el mundo grita. A medida que hablo, percibo un movimiento energético que se acelera, como si lo que se estaba ocultando comenzara a perder fuerza ante la verdad que emerge. No es casualidad que justo ahora empieces a notar cambios en tu entorno, pequeñas alteraciones que antes pasaban desapercibidas, pero que hoy parecen mensajes cifrados, pues personas que antes no hablaban ahora opinan, conversaciones interrumpidas al llegar, miradas cruzadas que revelan más de lo que se dice. No es paranoia, es percepción afinada, y llega porque tu mente y tu intuición están sincronizándose otra vez, así que eso que parecía confusión empieza a organizarse, y lo que antes dolía sin explicación ahora empieza a tener sentido. Hay un riesgo real aquí, y no es perder una relación, sino seguir sosteniendo una conexión que consume sin devolver, porque si sigues ignorando las señales, la consecuencia no será un conflicto externo, sino un estancamiento interno que apagará tus proyectos más valiosos. Este riesgo ya está en marcha, y si no lo reconoces a tiempo, se convertirá en un bloqueo difícil de revertir, afectando tu bienestar y tu capacidad para avanzar con libertad. Lo más irónico es que quien reza por tu caída, no entiende que su deseo está activando tu despertar, porque toda energía dirigida contra ti, termina empujándote a ver lo que antes no querías mirar. A veces la traición no duele por lo que pasa, sino por quien lo hace, y me intriga saber si alguna vez te ocurrió igual, cuando la persona que menos esperabas resultó ser la que más te deseaba mal. ¿Te ha pasado? Virgo, hay algo que se ha estado moviendo sin que lo notes, una secuencia de gestos, respuestas y coincidencias que parecen insignificantes, pero que forman un patrón claro cuando los miras juntos, como si alguien estuviera reescribiendo tu entorno desde el silencio. Lo curioso es que no se trata de grandes traiciones, sino de pequeñas desviaciones en lo cotidiano, esas que solo percibe quien ha aprendido a leer entre líneas, y llevas tiempo sintiendo que algo no encaja, aunque no puedas ponerle nombre todavía. Es como si alguien hubiera aprendido a respirar a tu ritmo para confundirte, como si supiera exactamente cuándo acercarse y cuándo desaparecer, para mantenerte en ese punto de duda constante donde no sabes si confiar o protegerte. Lo que más me inquieta es que lo hace sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo, para ver hasta dónde puede llegar sin que reacciones. Esa calma aparente no es inocente, es estrategia porque hay una mente que observa y calcula, alguien que no necesita discutir para ganar, que prefiere sembrar pensamientos en ti para que termines actuando según su guión. Lo has notado en la manera en que cambias tus decisiones, después de hablar con cierta persona, en cómo de pronto sientes culpa por cosas que antes no te pesaban, como si te hubieran convencido de que sentirte libre es egoísmo. Ese es el punto exacto donde el control se vuelve invisible, porque no proviene de fuerza ni manipulación evidente, sino de una influencia emocional que se disfraza de consejo. Mientras creas que esa voz te ayuda, seguirás sin darte cuenta de que es la que te desvía del camino, alejándote poco a poco de lo que realmente deseas y necesitas. Aparece frente a mí la carta del espejo doblado, y su presencia me sacude, porque indica que alguien ha aprendido a imitar tu energía para confundirte, como si adoptara tus gestos,
tus palabras o tus emociones, para ganar acceso a lo que más proteges. Es una carta de duplicidad emocional, que habla de quienes actúan con empatía aparente, pero con intención de absorber lo que no pueden crear por sí mismos. La energía que proyectas se vuelve su alimento, y mientras más generoso te muestras, más crece su poder sobre ti, hasta que te encuentras atrapado en una dinámica que no controlas. Es por eso que últimamente sientes que das mucho y recibes poco, no porque el universo te castigue, sino porque estás dando a quien no tiene intención de sostener lo que recibe. Hay momentos en los que esta influencia se disfraza de apoyo, cuando más necesitas consuelo aparece, pero siempre con un comentario que deja una herida abierta, una comparación disfrazada de humor o una pregunta que siembra inseguridad. No lo hace por torpeza, lo hace porque su equilibrio depende de verte dudar, y tú, en tu buena fe, lo interpretas como preocupación, sin notar que cada palabra deja una huella, que luego se repite en tu mente cuando estás solo. El riesgo de seguir permitiendo esto no es solo emocional. También puede afectar tus decisiones más prácticas, porque quien logra sembrar duda en tu percepción puede influir en lo que eliges, en lo que firmas, en lo que callas. El instinto nunca miente, pero a veces lo callamos para no perder vínculos, y me interesa saber si también has fingido calma, mientras por dentro sabías que algo iba muy mal. ¿Te pasó con alguien cercano últimamente? He sentido algo más al mirar tus cartas, un detalle que me obliga a detenerme un segundo, porque aparece la carta del umbral velado, una señal de que lo que estás viviendo no es casualidad, sino la repetición de una lección que ya se presentó antes, en otro rostro, en otro tiempo. Esta carta no habla de destino, habla de patrones, de cómo tendemos a repetir vínculos con el mismo fondo emocional, aunque cambien las formas externas, y eso limita nuestro crecimiento personal. Significa que esta persona representa una vieja historia que aún no cerraste del todo, alguien que en su momento te enseñó lo que era el desequilibrio disfrazado de cariño. Es por eso que te cuesta ver con claridad, porque tu mente asocia este tipo de vínculo con algo familiar, con la ilusión de cercanía que en realidad es dependencia. A veces el peligro no está en el daño evidente, sino en la costumbre de tolerar pequeñas renuncias, que con el tiempo se acumulan y terminan por desgastar tu esencia y tu fuerza. Te has ido adaptando sin darte cuenta, cediendo espacios mentales, dejando para después lo que te hace bien, todo por evitar conflictos con quien ya ha demostrado que no quiere armonía, sino ventaja. No es justo que sigas siendo quien suaviza lo que otros endurecen, ni que cargues con la responsabilidad emocional de mantener la paz, porque esa costumbre de mediar, de entender antes de reaccionar, es lo que te ata a esta energía que se alimenta de tu calma. Y aunque lo sabes en el fondo, aún te cuesta ponerle límite, porque la idea de perder algo o de parecer injusto, te asusta más que el daño de seguir igual. Personas que antes eran neutrales ahora repiten discursos parecidos, y ciertos espacios que antes te daban calma ahora se sienten cargados o tensos, como si la energía de esa persona hubiera empezado a extenderse más allá de su presencia directa. No se trata de magia ni de maldición, sino de resonancia emocional, y lo que uno proyecta se filtra en quienes están cerca, y quien desea verte caer sabe cómo manipular esa frecuencia. Es así como logran que dudes incluso de tus propias percepciones, haciéndote creer que eres demasiado sensible o que malinterpretas las cosas, y esa confusión es su herramienta más efectiva, porque mientras más te cuestionas, menos actúas. Sin embargo, hay algo cambiando, y lo noto en la forma en que tu energía reacciona ante la verdad, en cómo empieza a devolver el peso de lo ajeno a quien lo generó. Es un proceso lento, pero irreversible, y a medida que entiendes lo que ocurre, la influencia se debilita, y esa persona lo está sintiendo, aunque no lo exprese de manera directa. Es probable que en los próximos días intente acercarse con un tono más amable, buscando restablecer lo que se está desmoronando, no porque te valore, sino porque necesita recuperar el control. Esa será tu señal más clara. Cuando notes un esfuerzo repentino por parecer sincero, sabrás que la verdad ya empezó a salir a la superficie, y nada podrá detener su avance. Hay miradas que dicen más que las disculpas, esas que confirman que alguien no desea verte bien, y quiero saber si alguna vez viste esa expresión en alguien que llamabas amigo. ¿Te diste cuenta a tiempo? Virgo, la verdad que estaba escondida comienza a tomar forma, y lo que parecía un simple juego emocional, se revela como una estrategia planeada con precisión, un movimiento lento pero constante, destinado a desgastar tu claridad y debilitar tu confianza en ti mismo. No se trataba solo de envidia o competencia,
sino de una manipulación emocional cuidadosamente construida por alguien que aprendió tus reacciones, que estudió tus silencios y supo exactamente cuándo hablar para parecer inocente. La intención nunca fue ayudarte, sino ocupar el espacio que dejas libre cuando dudas, apoderarse de tu energía, de tu enfoque, de tu tiempo, y hacerlo con tanta sutileza que pensaras que la iniciativa seguía siendo tuya. Lo más impactante es descubrir que cada gesto amable tenía detrás una observación fría, una evaluación de tus puntos débiles, y que esa persona lleva mucho tiempo sabiendo cómo sostener su disfraz. La energía se mueve rápido ahora, y no es coincidencia, porque cuando la verdad se revela, las máscaras tiemblan, y lo que antes parecía un lazo afectivo, se transforma en una cadena que ya no puede sostenerse. En este instante aparece la carta del rostro escondido, y su mensaje no deja margen de duda. Alguien ha estado mintiendo por conveniencia, ocultando su verdadera intención detrás de una imagen cuidadosamente construida para ganar tu confianza. Esta carta representa las verdades, que solo se muestran cuando todo está a punto de cambiar, y anuncia que el equilibrio se rompe, que la verdad no puede seguir tapada mucho más. Lo importante no es la mentira en sí, sino lo que representa, el fin de un ciclo, donde creías que debías ganarte el afecto de quienes no saben corresponder. Esta persona no actúa por maldad pura, sino por miedo, por la incapacidad de crear su propio brillo sin reflejarse en el tuyo, ya que ha vivido tanto tiempo en comparación contigo, que su valor personal se mide en función de cuánto puede opacarte. Por eso sus palabras se ajustan a tus logros, sus gestos cambian según tu ánimo, y sus decisiones parecen seguir una secuencia inversa a las tuyas, porque no quiere perderte porque le sirves de espejo, pero tampoco puede alegrarse por ti porque eso implicaría aceptar su propio estancamiento. Esa contradicción es lo que lo hace rezar por tu caída, no por deseo de verte sufrir, sino porque tu crecimiento le recuerda todo lo que ha evitado hacer. La conexión con esta energía se corta definitivamente cuando aparece la carta del sol invertido, un símbolo de revelación dolorosa pero liberadora, una advertencia de que no todo lo que brilla es auténtico. Esta carta muestra que las apariencias se rompen justo cuando más sólidas parecen, y que la única manera de neutralizar la manipulación es confrontarla sin rencor, con la serenidad de quien ya entendió que no debe defenderse, sino retirarse. Representa la verdad que no pide permiso para mostrarse, y trae consigo una sensación extraña de alivio mezclada con decepción, porque al ver la realidad tal como es, también se derrumba la imagen de lo que creías compartir. Todo esto tiene un efecto profundo en ti, porque lo sientes como un cambio en la piel, un reajuste interno donde cada palabra ajena empieza a perder peso, y donde recuperas terreno emocional que habías cedido sin notarlo. A medida que comprendes el origen de la confusión, tu cuerpo responde con calma, tu mente deja de girar en círculos, y la culpa se transforma en claridad. No era falta de intuición lo que te hacía dudar, era exceso de empatía, la costumbre de dar segundas oportunidades a quien no se las gana, y ahora lo ves, y eso basta para modificar por completo la dinámica. Si pudieras elegir desaparecer un día entero sin dar explicaciones, ¿a dónde irías y con quién? No me digas por qué, solo dime el lugar que se te viene primero a la mente, sin pensarlo demasiado. Pero hay algo más que no puedes ignorar, el riesgo aún no desaparece del todo, aunque hayas descubierto la verdad, esa persona no se detendrá de inmediato, intentará recuperar terreno apelando a la nostalgia, buscando reconectar desde el recuerdo de los buenos momentos. Usará palabras que apelan al pasado, frases que te devuelvan a la versión antigua de ti, aquella que necesitaba aprobación, porque esa es su última jugada, el intento desesperado de mantener el lazo desde la memoria emocional. Si caes en esa trampa, el ciclo se repetirá con más fuerza, y la lección se postergará otra vez, pero no es venganza, es patrón, y ahora te toca romperlo desde la conciencia. El aire se vuelve más liviano cuando entiendes que la pérdida no siempre es castigo, a veces es la forma más pura de protección, que te permite renacer y encontrar tu camino. Lo que está ocurriendo no busca dejarte solo, sino devolverte autonomía, porque en este punto de la lectura, todo indica que tu avance ha estado limitado, por la necesidad de sostener lo que ya no vibra contigo. Al soltar, liberas energía que vuelve a ti multiplicada, y la vida se reorganiza rápidamente cuando lo falso se retira, dejando espacio para lo auténtico y lo que realmente importa en tu vida. Verás cómo las cosas que antes se bloqueaban empiezan a moverse con fluidez, cómo aparecen nuevas oportunidades sin que tengas que forzarlas, porque lo que impedía su llegada era justo esa interferencia emocional que ahora se disuelve.
Si estás escuchando esto, no es casualidad, porque hay algo que te está preparando para una revelación aún más grande, una pieza final que no solo explicará lo ocurrido, sino que mostrará cómo usarlo a tu favor. No todo el poder está en descubrir la verdad, el verdadero poder está en saber qué hacer con ella, y lo que viene ahora, te mostrará el paso exacto para convertir todo este desgaste en impulso. Virgo, la energía cambia por completo ahora, y lo que antes se sentía como una amenaza, se convierte en el punto exacto donde recuperas poder, porque cuando el disfraz cae, también se desarma la manipulación. Ya no hay niebla, solo claridad, y con ella llega la certeza de que no hay castigo ni pérdida, en dejar atrás lo que se sostenía solo con tu esfuerzo. Lo que parecía injusto ahora se revela como una liberación calculada por la vida misma, una oportunidad para empezar a construir desde la verdad, con bases sólidas y un nuevo propósito claro. No es venganza lo que el universo te ofrece, es equilibrio, una reparación silenciosa, que se manifiesta cuando decides no seguir alimentando lo que te roba paz. Esta carta anuncia el momento exacto, en el que lo que fue destruido empieza a transformarse, no desde la desesperación, sino desde la calma que surge al comprender que el control no era la solución. Representa el instante en que tomas decisiones sin miedo a perder, porque ya entendiste que la pérdida real era seguir sosteniendo lo falso, y eso te impedía avanzar hacia tu bienestar. Esta carta te muestra abriendo puertas nuevas, una tras otra, sin volver la vista atrás, reconociendo que el vínculo que deseaba verte caer fue, sin saberlo, el impulso que te empuja a elevarte más alto. Si alguien te ofreciera empezar de cero en otra ciudad sin mirar atrás, ¿lo harías sin pensarlo o te aferraría a lo que ya conoces? Quiero ver cuántos se atreverían a hacerlo de verdad. ¿Serías uno de ellos? Lo curioso es cómo la vida empieza a reorganizarse, cuando decides cortar lo que ya no vibra contigo, y de repente todo cobra sentido, y encuentras paz en medio del cambio. De pronto las coincidencias cambian de signo, los mensajes llegan a tiempo, y las oportunidades que antes parecían imposibles empiezan a abrirse de forma natural, como si el universo hubiera estado esperando a que dieras este paso. Gente nueva aparece, pero no por casualidad, sino como respuesta al espacio que acabas de liberar, y la energía se mueve rápido cuando ya no hay interferencias, y ahora todo indica que tus próximos días estarán marcados por decisiones firmes y resultados visibles. No será solo paz interior, será también avance material, progreso tangible, recompensas que llegan cuando dejas de cargar lo que no era tuyo, y te abres a recibir lo que mereces. Pero hay algo más profundo que debes entender, y es que esta lección no vino a enseñarte desconfianza, sino discernimiento, porque la diferencia entre cerrar el corazón y proteger la energía está en la conciencia, no en el miedo. No necesitas aislarte, necesitas elegir mejor, porque la persona que rezaba por tu caída, sin darse cuenta te mostró tu punto ciego, ese lugar donde aún confundías empatía con obligación. Y al verlo, lo transformas, porque lo que antes era vulnerabilidad ahora es brújula, y ya no te dejas convencer por gestos, sino por coherencia, autenticidad y acciones que reflejan verdad. Esto marcará tu camino a partir de ahora, y quienes se acerquen sentirán la diferencia en tu presencia, en tu silencio y en tu forma de mirar. En este momento se revela la carta de la llama interna, y su mensaje es un llamado a la acción, pues habla de reconstrucción consciente, de elegir en base a lo que realmente te nutre, y no por miedo a decepcionar. Es la carta de la voluntad, del poder que no necesita imponerse porque simplemente existe, y cuando aparece aquí, anuncia una etapa de crecimiento, donde tus decisiones abren puertas que antes estaban selladas por la duda. Te muestra volviendo a confiar en tus instintos, actuando sin pedir permiso, sabiendo que no tienes que explicar tu camino a nadie, y esta energía marca un antes y un después, porque ya no buscas comprensión, buscas coherencia, y eso lo cambia todo. Notarás en los próximos días señales claras de que el ciclo anterior se está disolviendo, como sueños donde esa persona aparece despidiéndose o quedando atrás, conversaciones que se interrumpen sin razón aparente, invitaciones que ya no se concretan. No te preocupes, no es rechazo, es liberación energética, pues la vida corta lo que ya no aporta sin pedir tu intervención directa, y eso te permite crecer sin cargas innecesarias. En su lugar llegarán personas más alineadas con tu frecuencia actual, vínculos que se sienten ligeros desde el principio, donde la reciprocidad no se exige, se da naturalmente. No será un cambio inmediato, pero será profundo, porque todo lo que viene ahora está basado en la autenticidad,
no en la necesidad, y eso te lleva a un lugar de paz real. Este momento de claridad también trae responsabilidad, y es la de no repetir el patrón disfrazado con otro rostro, porque la energía del pasado intentará regresar de formas distintas, a través de nuevas personas que despierten tu compasión o tu impulso de ayudar. Pero ahora sabrás reconocer la diferencia entre quien necesita apoyo y quien busca drenarte, y no tienes que salvar a nadie, solo mantenerte fiel a lo que aprendiste. Esa es la prueba final de este proceso, no volver atrás por nostalgia, no justificar lo injustificable solo porque te resulta familiar, porque cada vez que eliges desde tu nuevo nivel de conciencia, cierras la puerta al ciclo anterior. Cuando te cuesta dormir, ¿eres de los que se ponen a revisar recuerdos o de los que inventan futuros que aún no existen? Me encantaría saberlo, porque cada uno tiene su propio modo de huir del ruido. Cuando entiendes esto, todo encaja, porque es el motivo de tanto silencio, de tanta duda, de tantas señales repetidas, que te preparaban para este momento de transformación y claridad. Era preparación, no castigo, sino el modo en que la vida te empujaba a verte completo, incluso cuando alguien intentaba fragmentarte, y ahora estás listo para avanzar con fuerza renovada. Por eso lo que viene ahora tiene tanta fuerza, no necesitas probar nada, solo avanzar, y las oportunidades que llegan no serán fruto del azar, sino de la coherencia que emanas. Habrá una etapa de estabilidad emocional y material, donde lo que hagas tendrá raíces más firmes, porque ya no construyes desde la herida, sino desde la verdad. El riesgo ha quedado atrás, y lo superaste no huyendo, sino mirando de frente, y esa es la diferencia entre cerrar un ciclo y trascenderlo, porque ahora caminas con conciencia y valor. No necesitas revancha, porque la justicia llega sola cuando eliges no seguir el juego, y cada palabra dicha en tu contra, pierde poder cuando decides no responder desde el resentimiento. Esa es tu victoria silenciosa, la que no se celebra en voz alta, pero que transforma por dentro, porque en tu interior sabes que has logrado lo que parecía imposible en el pasado. Y es esa serenidad la que marca el inicio de tu nueva etapa, donde todo lo que llega te reconoce por lo que realmente eres, no por lo que otros quisieron proyectar. Tu historia no termina aquí, apenas empieza a tomar su verdadera forma, y las personas que quedan a tu lado ahora son las que vibran en tu verdad, las que no compiten ni te empujan a justificarte. Lo que viene es equilibrio, trabajo que rinde frutos, conexiones sinceras, decisiones que por fin se sienten propias, y no tendrás que forzar nada, porque lo auténtico no se fuerza. Y mientras todo esto ocurre, recuerda algo, lo que una vez fue motivo de caída ahora será motivo de crecimiento, porque has cerrado un círculo que muchos no logran ver completo. Gracias por escuchar con el corazón abierto, suscríbete para recibir tus próximas lecturas, porque lo que viene para ti en los próximos días merece ser comprendido a fondo, y hay revelaciones que todavía están esperando mostrarse en tu camino.